Te damos la bienvenida al Women Business Day. En este día especial nos reunimos para celebrar el poder, la pasión y la determinación de las mujeres líderes en el mundo de los negocios. Es una oportunidad única para empoderarnos, inspirarnos y aprender de los líderes que están creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios. Prepárate para un día lleno de descubrimientos, conexiones significativas y aprendizajes. Ahora presentaremos a nuestro primer experto, quien nos hablará de su tema. Con ustedes nuestro líder y experto que con su sabiduría y experiencia nos guiará a nuevas alturas. Bienvenidos a esta charla sobre por qué definir el propósito organizacional y cómo hacer para definirlo. Y lo primero que quiero comenzar con algunas reflexiones que nos ayudan a entender por qué es importante la definición de ese propósito organizacional. Lo primero es que, según un estudio de Gallup hecho el año pasado, 2023, solo el 23% de las personas son felices en su trabajo. Y cuando uno mira esa cifra, lo combina con una frase de Simon Sinek que dice que trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés, pero trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Entonces ahí vamos viendo alguna relación de por qué esto es importante. También Viktor Frankl hizo una afirmación muy dramática, en mi opinión, pero muy reveladora también, que dice que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias como tal que nosotros vivimos, sino por la falta de significado y propósito ante las experiencias que nosotros vivimos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de por qué el propósito es tan importante, tan esencial. Y es que cuando nosotros no tenemos claro el para qué hacemos lo que hacemos, no tenemos claro nuestro propósito, pues nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados. Por el contrario, cuando tenemos un propósito claro, pues la energía se nos eleva el entusiasmo muchísimo porque tenemos claro para qué estamos haciendo las cosas. Nos encausa el camino porque el propósito es como una carrilera que no nos deja movernos, no nos deja desviarnos del camino, nos ayuda a mantenernos en esa dirección. El propósito no es un lugar, el propósito es una dirección que nos marca justamente el camino. Además, cuando tenemos el propósito claro, nos anima a acelerar el paso. ¿Por qué? Porque tenemos claro la dirección donde queremos avanzar. No tenemos duda, no nos vamos a desviar. Nos ayuda incluso a no renunciar. Cuando nosotros estamos emprendiendo, cuando estamos liderando un negocio y tenemos muy claro ese propósito, de seguro nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles y dolorosas y que si no tuviéramos claro el propósito, tiraríamos la toalla. Pero cuando uno tiene claro el propósito, genera la energía, la inspiración, la pasión, la fuerza para no renunciar. Y hay una cosa muy importante, el propósito se convierte en ese elemento que va a guiar nuestras decisiones. Yo siempre digo que el propósito es el jefe y que en una organización no hay que obedecer al presidente de la compañía, hay que obedecer el propósito de la organización. Ahora, un propósito organizacional inspirador por esa misma razón, tiene algunos impactos positivos y que nos responde al por qué vale la pena tener definido en nuestras empresas un propósito inspirador. Lo primero, como decía, se convierte en el faro y en el guía de la organización. Lo último que acabo de decir, las personas en la organización obedecerán el propósito. Cualquier decisión que nos lleve en la dirección del propósito será una decisión buena. Cualquier decisión que nos aleje de la dirección del propósito será una mala decisión. También el propósito guía los valores de la organización y por lo tanto los valores que son los ladrillos de la cultura, pues un propósito inspirador, claro, guía también la cultura. Cuando uno tiene un propósito organizacional claro, atrae a las personas que vibran con ese propósito, atrae a las personas afines. Y eso es muy importante porque no queremos en nuestra organización personas que no vibren con el propósito, no queremos personas que estén sufriendo al estar en la organización, sino que sientan pasión, como nos decía Simon Sinek. Y cuando uno trabaja en una organización eh, con la cual se identifica con ese propósito, pues eso hace sentir orgullo y sentido de pertenencia. Las personas que vibran con ese propósito quieren ser parte de la historia
de la organización. ¿Eso qué hace? Pues que las personas que disfrutan, que entienden la trascendencia de su trabajo, irradian eso hacia afuera, lo cual hace que mejore la experiencia que los colaboradores generan hacia los clientes. La experiencia del cliente es impactada por la experiencia del colaborador y la experiencia del colaborador es impactada por una claridad de propósito y por supuesto porque eso se viva en la organización. También cuando una empresa tiene un propósito claramente definido, eso genera mayor eficiencia y velocidad. Por lo que decíamos, todo lo que no me lleve a la dirección del propósito, no vale la pena perder el tiempo, ni dinero, ni energía en eso porque me alejaría. Entonces, me enfoco realmente en eso, en esos elementos. Inspira la innovación. Cuando uno se enamora del problema de los clientes, inspira la innovación y genera un impacto social de riqueza. Ahora, ¿cómo entonces definir una declaración de propósito? Y hay 5 características que nosotros tenemos que verificar que nuestra declaración de propósito cumpla. Por un lado, que genere un beneficio para la sociedad. Por otro lado, que sea auténtica para la organización, que es algo que de verdad nosotros, es parte de lo que nosotros hacemos. Tercero, que sea creíble, que esa declaración de propósito es algo que de verdad nosotros podemos vivir. Que sea relevante para un grupo de personas en particular, para unos clientes, saber quiénes son los que se van a beneficiar de esa declaración de propósito. Y por supuesto, que inspire y conecte a las personas a nivel interno de la organización, pero también a nivel de todo el ecosistema externo. Ahora, algunas declaraciones de propósito que cumplan con esa característica. Voy a anunciarte 3 declaraciones de propósito que cumplen con esa característica. Por ejemplo, General Mills tiene una declaración que dice hacer alimentos que el mundo ame. Así de simple, así de concreto, así de corta. Y ahí vemos que esa declaración tiene un beneficio, es auténtica para la organización, es creíble, ellos sí pueden hacerlo, va dirigido al mundo y es inspirador. O BlackRock, una compañía que se enfoca en temas de la bolsa y de acciones, dice ayudar a más personas a experimentar el bienestar financiero. Por supuesto que genera un beneficio, es auténtico y es creíble para esa organización. Es muy relevante para esas personas que quieren sentirse financieramente mejor e inspira no solamente a ellos, al interior, sino al mundo exterior. Y por último, te quiero compartir mi declaración de propósito, mi empresa que se llama Be On. La declaración de propósito mía es ayudar a sanar a las empresas que están vacías de significado y sentido, y nuevamente genera un beneficio porque sanar es auténtica, es creíble, porque es algo a lo cual yo me dedico, es relevante para quién, para las empresas, y obviamente me inspira a mí e inspira a los potenciales clientes. Entonces, ¿cómo hacer para disparar la conversación dentro de los miembros de ese grupo de personas, sobre todo los líderes que quieren tener una definición de un propósito inspirador? Pues yo les diría que primero se hagan una pregunta y es, ¿cuál es ese problema del cual nosotros nos queremos enamorar? Enamorarse del problema es enamorarnos de esa pasión por solucionar ese problema, para el cual tenemos las capacidades organizacionales y con el cual, por supuesto, podemos generar dinero. Y ahí se combina con preguntas como, ¿quién es ese cliente al cual nosotros queremos servir? ¿Cuál es ese problema nuevamente del cual me quiero enamorar? ¿Cómo yo lo puedo ayudar y qué nos hace a nosotros, qué nos hace especiales? Validando nuevamente que esa declaración de propósito cumpla con eso de que ofrece beneficio, es auténtica, es creíble, es relevante para alguien y inspira. Ahora, definir, tener una declaración de propósito clara que nos inspire a todos. Una declaración de propósito es como decir, en esta dirección es a donde yo como organización quiero andar. Pero tenemos que asegurarnos que la declaración de propósito no se convierta en una promesa falsa. Tenemos que asegurarnos que es real. Necesitamos asegurar que vamos a vivir ese propósito. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. Una vez definamos esa declaración de propósito que nos enamore, que nos inspire, que sintamos que define realmente ese lugar al cual queremos avanzar, es, por un lado,
comunicar el propósito a todo el ecosistema, al interior de la organización, pero también al exterior, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a la comunidad en la cual nosotros estamos, para que todos sepan cuál es esa promesa que nosotros estamos haciendo como organización. Y ojalá, ¿por qué no decirles? Sean los salvaguardas de esta declaración de propósito. Ayúdenos a que nosotros la honremos y si nos estamos desviando, levántanos las manos, jálenos las orejas porque nosotros estamos comprometidos. Segundo, alinear los valores de la organización y alinear la cultura de la organización con el propósito. Si yo soy una organización que ya tiene unos valores definidos y hasta ahora estoy definiendo ese propósito organizacional trascendental, pues verifiquemos si esos valores apoyan el propósito o si hay algunos que necesitamos ajustar o redefinir o resignificar para que esté alineado hacia el propósito. Necesitamos alinear la estrategia de la organización para que vaya en la dirección del propósito. No pueden ir separados. Acuérdense, el jefe, el propósito es el jefe. Es a quien hay que obedecer. Y con la estrategia necesitamos asegurar que todos los indicadores que vamos a utilizar para medir nuestro progreso sean alineados, estén alineados con el propósito. Pero no solamente eso, no solamente que los indicadores estén alineados con el propósito, necesitamos asegurar que estén expresados en lenguaje del propósito. ¿Por qué? Porque queremos que todas las personas de la organización, cuando vean un indicador en particular y cuando se enfoquen en honrar ese indicador, lo hagan en lenguaje del propósito, se conecten, se recuerden cuál es el propósito. Los procesos de la organización tienen que estar alineados con ese propósito organizacional y hay que verificarlo. Pero hay otro elemento que hay que hacer, es que hay que fortalecer a las personas, fortalecer a los individuos de la organización, desde los líderes hasta el resto de la organización, porque vivir el propósito significa o requiere hacer un cambio de mentalidad. Hemos estado acostumbrados a ir por los números, se nos ha olvidado la trascendencia de la organización, que no va en contra de los números, pero necesitamos hacer una transformación. Y lo último, los líderes tienen que ser muy valientes para liderar sus organizaciones y nunca flaquear ante tentaciones que nos alejen del propósito. Qué buen negocio este que me están ofreciendo, pero me aleja del propósito. Pues entonces no lo voy a hacer porque yo quiero honrar el propósito de la organización. Eso va a asegurar la sostenibilidad en el largo plazo y atraer a las personas que vibren con él. Y los dejo con unas reflexiones, y es, ningún propósito de ninguna organización debe ser hacer dinero. Ninguna empresa debe tener como propósito hacer dinero. Sin embargo, todas las empresas necesitamos hacer dinero para poder honrar nuestro propósito. El propósito es como la sangre que corre por el cuerpo. El propósito de los seres humanos no es fabricar sangre, pero necesitamos sangre para poder vivir y para poder generar el impacto y poder hacer de que nuestra vida genere valor y significado. Entonces necesitamos hacer dinero para honrar el propósito, pero no es el propósito hacer dinero porque cuando se invierte la ecuación, perdemos el rumbo y perdemos la conexión con esa trascendencia. Y termino con una frase de Alex Edmonds, que tiene una charla TED que me encantó y que termina con una frase increíble que dice, para llegar a la tierra, a la tierra, perdón, de las ganancias, para llegar a la tierra de las ganancias, hay que seguir el camino del propósito. Para llegar a la tierra de las ganancias, hay que seguir el camino del propósito. La riqueza debe ser la consecuencia de vivir un propósito trascendental que además nos conecte con generar valor, bienestar a nivel de la sociedad, de la comunidad, de la humanidad y como compensación de ese valor, generar riqueza para todos. Eso es todo lo que quería compartirles. Espero que se animen a esa definición del propósito organizacional, a validar que sea esa frase que inspire. Y un tema importante, el propósito no es algo que las personas en la empresa tienen que aprender, es algo que las personas tienen que sentir en su corazón. No es más, soy Humberto Rueda, soy sembrador de felicidad, socio de Bion, y les deseo que continúen en este evento y que se animen a llevar a la práctica este tema tan importante que es la definición del propósito organizacional. Muchas gracias.